Quiero que abra su Biblia y leamos unos versículos. En Éxodo 17, verso 8, dice: entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. Diga conmigo: y vino Amalec a pelear contra Israel. Amén. Quiero contarle sobre este acontecimiento que tiene mucho significado y que podemos aprender puntos de interés para nuestras vidas. A través de esta historia de la guerra de Amalec contra Israel, podemos visualizar la verdad y la realidad que muchos de nosotros vamos a enfrentar o podemos estar enfrentando. Dice la Escritura que vino Amalec a hacerle guerra a Israel. Nótese que no dice que Israel fue a hacerle guerra a Amalec, sino que Amalec vino a hacerle guerra a Israel. Y cuando Amalec apareció para hacerle guerra a los hebreos, dice la Biblia que Moisés le dijo a Josué: ve y desciende y busca hombres y arma un ejército, y ve y enfrenta a Amalec con la espada, mientras yo subiré al collado, a la cumbre del monte, y estaré con la vara de Dios en mis manos. La Escritura dice que se fue Josué a la batalla y comenzó la gran guerra. Y dice la palabra de Dios que acontecía que cuando Moisés levantaba la mano prevalecía Amalec, pero cuando Moisés bajaba la mano prevalecía Amalec, y cuando la subía prevalecía Israel. De esta forma dice la Escritura que había un sube y baja de victoria. Cuando Moisés levantaba la mano ganaba Israel. Cuando Moisés bajaba la mano prevalecía Amalec. Cada vez que Moisés bajaba las manos, el enemigo avanzaba, Israel atrasaba. Pero cuando Moisés levantaba la mano, entonces avanzaba el pueblo de Israel. La historia termina diciendo que Moisés dijo: habrá guerra entre Amalec y el trono de Dios para siempre, por cuanto ellos se levantaron contra el trono de Dios. Y aquí hay tres puntos que quiero resaltar. Dice: se levantaron contra el trono de Dios. Espérate, Dios no estaba ahí peleando. Dios no tenía una espada enfrentando a Amalec. ¿Por qué Moisés dice porque se levantaron contra Dios si ellos solo estaban peleando contra Israel? Aquí hay un punto importante que debemos de mirar. ¿Por qué menciona que se levantaban contra Dios cuando era contra Israel? Sencillo. Al Amalec levantarse en contra de Israel, tratando de detener el avance del pueblo de Dios, lo hizo en contra del mismo Dios, ya que ese pueblo había sido sacado de Egipto y Dios le había prometido que lo iba a llevar a la tierra que fluía leche y miel. Por lo tanto, el plan y el propósito de Dios era llevar a Israel a Canaán. Y cuando Amalec se levantó en contra de Israel, lo hizo en contra del propósito y la voluntad de Dios. Amalec trató de detener el plan de Dios en Israel. De esa forma trató de neutralizar el propósito que Dios tenía contra Israel, con Israel. Amalec se levantó en contra de la voluntad de Dios. Cuando lo hizo en contra de Israel, lo hizo en contra del propósito, del plan, de la profecía que Dios
le había dado a Abraham, de lo que Dios le había dicho a Josué, no es simplemente una batalla más. Esta es una de las batallas donde señala que el enemigo lo hizo en contra del mismo Dios. A su nombre, a su nombre. Y puede ser que nosotros estemos experimentando la misma resistencia. Israel iba por el desierto caminando en el camino de la voluntad de Dios, direccionado a lo que Dios le había trazado y le había revelado. Ellos estaban caminando hacia el punto final que Dios quería que llegaran, cuando de pronto, sin ninguna justificación, se levanta Amalek tratando de detener el avance del pueblo de Dios, tratando de que Israel no llegue a donde Dios quiere que llegue. Y muchas veces vamos a experimentar momentos de resistencia en nuestras vidas. Cada vez que decidamos caminar en dirección a la voluntad de Dios, el espíritu de Amalek sin causa alguna se va a levantar. Y la única intención de Amalek era neutralizar el avance del pueblo de Israel, era paralizarlo, era hacer que ellos murieran en el desierto y no abrazaran las promesas de Dios. Amalek se va a levantar para tratar de detener a la iglesia de Jesucristo. Pablo dice que Jesús le dijo: ¿por qué me persigue, Pablo? Y él solo perseguía a la iglesia. Y es que resulta que cuando yo camino en el plan y en el propósito de Dios, quien me resiste a mí no me resiste a mí, está resistiendo al que me envió el plan de Dios en mi vida. Sigo paro. Trató Amalek de detener lo que Dios quería con Israel, pero dice la Biblia que Dios le había provisto a Moisés una vara de autoridad, y con esa vara dada por Dios, la unción de Dios fluía en la vida de Moisés, y de esa forma deshicieron a Amalek en el desierto, y el pueblo pudo avanzar, y el pueblo pudo crecer, y el pueblo pudo ver lo que Dios había prometido. Yo quiero decirle a usted que tal vez esté viviendo la resistencia de Amalek, que ya Dios provisto algo llamado unción, y si usted se abraza de la unción, no hay diablo que detenga el avance suyo, no hay demonio que detenga lo que Dios trazó para tu vida. Sigo paro. Ahora, si hay algo que podemos resaltar de Amalek, es que él no aparece hasta que no haya alguien avanzando. Amalek no le interesa resistir al que está sentado. Amalek no le importa ni le atrae la atención el cristiano que no esté moviéndose de acuerdo al plan y al propósito de Dios. Amalek hizo guerra para detener al que estaba avanzando, para no dejarlo pasar, para no dejarlo llegar. Amalek solo aparece cuando ya tú estás en movimiento. Por lo tanto, si hoy sientes cierta resistencia en tu vida, es porque te ha estado moviendo. Alabado sea la gloria de Dios. En el Peregrino, el libro del Peregrino dice que cuando los perros ladran es porque alguien está en movimiento. Así que yo te quiero animar que si siente alguna resistencia en alguna área de tu vida y siente que no puede crecer y siente que hay batalla, es porque Dios ya te puso en movimiento. Alguien tiene que alabar a Dios. Y yo creo que en esta mañana tú vas a recibir la fuerza de Dios para vencer al espíritu de Amalek, el espíritu que no te quiere ver avanzar, el espíritu que te quiere ver sentado, el espíritu que te quiere atrasar, el espíritu que quiere que tú mueras sin ver la promesa de Dios. Dios te va a dar la unción para vencerlo en cualquier terreno. Alguien alabe la gloria de Dios. Y es tan interesante leer esa historia, y hay cosas maravillosas aquí. Amalek
quiere detener a un pueblo enviado por Dios. Quiere resistirlo y quiere atrasar el propósito y el plan de Dios en Israel. Si nosotros aplicamos esto a nuestro momento, fácilmente identificaríamos a Amalek como los demonios, como esas fuerzas contrarias que día a día se levantan para hacerte guerra sin causa, tratando de detener lo que Dios puso en tu corazón. Un sinnúmero de miles de demonios se levantarán para desanimarte, para desacreditarte, para desalentarte, para hacerte creer que tú fuiste destinado a vivir donde vive. Y se levantará el enemigo para tratar de resistir y que tú no avance en lo que Dios te ha dicho. Pero el Señor hoy te trajo para decirte: avanza, porque yo estoy contigo como poderoso gigante. Y aunque se levante contra ti el enemigo, por un camino vendrá, pero por 7 huirá de ti, si te mantienes firme en lo que yo he dicho. Yo vengo a animar gente y a decirle: no te desanimes por la resistencia que ha tenido hacia el cumplimiento de tus visiones y tus sueños. Sigue creyendo, porque el Dios de los cielos está de nuestra parte. El Espíritu Santo me hizo ver esto anoche. Y mientras hablaba esto, miraba este punto tan importante. Amalek solo se va a levantar con cristianos que están en movimiento. Satanás no va a atacar o a tratar de detener al que está sentado. Satanás no le interesa paralizar al que está parado. Satanás va a tratar de neutralizar y detener al que está creyendo, avanzando y en movimiento. Alguien tiene que alabar a Dios. Pero el apóstol Pablo dice algo. Dice: nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Pero Pablo dice: tenemos armaduras espirituales, tenemos espada para atravesar los demonios, tenemos la palabra poderosa de Dios y tenemos el escudo que es la fe. Estamos armados, estamos resguardados, y Dios, el gran yo soy, está de nuestra parte. Yo no sé qué batalla estás peleando en tu casa, pero te tengo noticia: la vas a vencer. Yo no sé qué lucha está teniendo en tu matrimonio, pero te tengo noticia: eres más que vencedor por la fe en el Cristo de la gloria. Abasaya, vi una visión terrible, vi a Jesús caminando en el aire. Dios está aquí en esta tarde, Dios está aquí en esta mañana. Amalek no va a detener tu sueño, dice Dios. Amalek no va a detener el avance de Dios en tu vida. Amalek no va a detener el cumplimiento de las promesas de Dios. Amalek tiene espada, pero Amalek se le olvidó que tú tienes la unción. ¿Sigo o paro? ¿Sigo o paro? Dile a alguien: te va a tratar de detener, va a tratar de robarte tu fe, de que dejes de soñar, de que dejes de creer. Amalek va a trabajar tan sutilmente que te va a tratar de convencer que como tú estás está bien, como tú estás sin ver lo que Dios te dijo está bien. Satanás va a trabajar por todos los medios para que tú te conformes al estilo de vida que tengas, para que tú creas que es así te quiere Dios. Cuando la Biblia dice: amado, deseo que sea prosperado en todo. Hay cosas de Dios en tu vida que no están sucediendo por causa tuya, y por eso es este mensaje, para que tú entiendas que no estás desarmada ni desarmado, sino que las armaduras de Dios son poderosas para la destrucción de toda fortaleza. Levántate, dice el Espíritu Santo de Dios. Vi un espíritu malo caminando en esa pared.
Aleluya. Veo espíritu de desánimo saliendo de esta iglesia. Veo espíritu de desaliento saliendo de esta iglesia. Y ahí en el canal, a través de las redes, hay gente que en sus casas se le están despojando de todo principado y de toda malicia del diablo. En el nombre poderoso de Jesús, Amalek no nos va a detener. Sigo, paro. Hay espíritu siendo expulsado en el nombre poderoso de Jesús. Trató de detener lo que Dios quería que avanzara. Y la Biblia dice algo tan impactante. Dice: y mientras Moisés levantaba las manos, prevalecía Israel. Josué estaba peleando abajo, mientras Moisés estaba peleando arriba. Pero sorprendentemente, con toda la fuerza y la capacidad de Josué y su ejército, cuando Moisés bajaba la mano, ellos comenzaban a perder. Es increíble ver que la vida y la muerte de Israel dependía de la vara y la unción en Moisés. Gracias por su entusiasmo. Como dijo alguien, en el cielo Dios quería que ganara Israel, pero en la tierra lo determinaba Moisés. Ponga atención a esto. Ellos solos avanzaban cuando el hombre de Dios estaba en contacto. Cuando el hombre de Dios bajaba las manos, prevalecía el enemigo. En el cielo Dios quería que ganara Israel, pero en la tierra lo determinaba Moisés. Y aquí el centro del mensaje. Dios jamás quiso que Israel perdiera. Sin embargo, cuando Moisés bajaba las manos, comenzaba a perder Israel, aún en contra de la voluntad de Dios. Porque hay cosas en la tierra que no se llevarán a su manifestación hasta que nosotros no lo determinemos. Mientras Moisés bajaba las manos, determinaba que ganara Amalek. Cuando Moisés subía la mano, determinaba que ganara Israel. Y yo me puse a pensar por un minuto anoche, ¿cuántos de ustedes aquí en las redes estarán tomando la decisión de la derrota o de la victoria? Hay cosas que Dios ya quiere que tú tengas, pero quien la determina es usted. Hay una ley que Jesús dijo: lo que atare en la tierra será atado en los cielos. Y como dijo alguien que me impactó muchísimo, yo no puedo hacer que Dios haga lo que no quiera, pero sí puedo oponerme a que haga lo que quiera. Nosotros tenemos algo llamado libre albedrío. Por eso la Biblia dice: hágase tu voluntad en la tierra como se hace en los cielos, dando a entender que la voluntad en los cielos es la voluntad de Dios perfecta, pero que en la tierra alguien tiene que llamarla y establecerla, y ese alguien es la iglesia de Jesucristo. Hay cosas que tú debes de tener, pero tú las tienes que determinar. Hay cosas que ya Dios te la concedió, pero tú tienes que determinarla. Y en esta tarde alguien va a abrir la boca que trajo y la lengua y va a decir: Dios, hágase tu voluntad. Piensa en lo siguiente: lo que atare aquí será atado allá. Piensa en lo siguiente: lo que desatare aquí será desatado en los cielos. Alguien diga aleluya. Alguien diga aleluya. La Biblia dice: cuando y todo lo que pida en oración lo recibirá. Tú solo recibes lo que pides. Dios te quiere dar muchas cosas, pero está sujeto a que tú la pidas. Gracias por su entusiasmo que está aquí. Hay alguien que puede entender eso. Dios quiere darte muchas cosas, pero Dios está sujeto a que tú la creas, a que tú la pidas. Por eso es que el poder de Dios solo interviene a donde se le cree, a donde se le llama. No, usted no está aquí todavía.
Si tú lees la historia, dicen que de Malaquía a Mateo hubo 400 años de silencio. ¿Dónde estaba Dios? En el mismo lugar, con el mismo poder y con el mismo trono. La pregunta era: ¿dónde estaba la gente? ¿Dónde estaba el que podía buscarlo? Dios estará de brazos cruzados cuando la iglesia esté callada, pero cuando la iglesia clama, Dios podrá hacer su voluntad en aquellos que le creen. Y yo estoy aquí para animarte, a decirte que hay cosas que Dios quiere que sucedan en tu vida, pero tienen que ser determinadas por ti. Y yo quiero que tú comiences a determinar tu victoria, que comiences a determinar tu sanidad, porque en sus llagas fuimos nosotros curados. Alguien tiene que alabar a Dios. Mira, la oración trasciende a unos límites tan grandes que yo le decía a mi esposa que yo pensaba que después de Dios lo más poderoso era el tiempo. Y me di cuenta que el tiempo es el segundo, es lo tercero más poderoso. Lo segundo después de Dios es la oración, porque la oración captura tiempo y fuera de tiempo. Hay alguien que alaba a Dios. Solo piense esto: clama a mí, ¿y yo qué? La voz de Dios se activa a mi oído cuando mi boca lo pide. Dios está esperando que tú active lo que Él quiere que tú tengas. Dios está esperando que tú desates lo que Él ya te desató. Dios está esperando que tú creas lo que Él quiere que tú captures. Así que decídete a creer, decídete a determinar vivir según dice la palabra de Dios. La Biblia dice cómo debes de vivir. No acepte otro estilo de vida que no sea el de la Escritura. Escucha esto y termino. Cuando elevaba la mano Moisés, ganaba Israel. ¿Y sabe qué pasó? Dice la Biblia que se cansó la mano de Moisés. Y ese cansancio significaba que alguna gente le estaban dando espadazo, golpe, porque la victoria del pueblo dependía del hombre de Dios. Él era la autoridad máxima puesta por Dios. Sigo paro. Es decir, que con todo y el ejército que tenía Josué, no ganaron por la espada, ganaron por la unción que había en Moisés. Gracias por su entusiasmo. La unción de Moisés dada por Dios era la que liberaba la victoria a su nombre. Pero cuando se hacía ausente, ganaba el enemigo. La Biblia dice: no es con fuerza, ni es con ejército, es con mi espíritu. La gente debemos de entender que la Biblia lo enseña así: lo que ate, yo lo ato; lo que desate, yo lo desato. La Biblia dice: estas señales seguirán a todo cristiano. No, dice primero a los que creen. Es decir, que hay una parte vital e importante que debe de hacer tú para que ocurra lo que Dios quiere. Porque hay cosas que Dios quiere que ocurran, pero no pueden ocurrir hasta que tú no se lo pidas. Gracias por su entusiasmo. La Biblia dice: seré solícito, y cuando me soliciten yo haré. Dios está limitado a algo llamado espacio y tiempo de la tierra. Él necesita de alguien que está en el tiempo y en el espacio para que su voluntad se manifieste. Pero escuche algo más. Por eso es que el hombre y la mujer de Dios debe de sacar ese tiempo para estar delante de Dios. Moisés, y termino, no era un hombre común, ni era un hombre cualquiera. Era un hombre sobre el cual había un llamado.
Y Dios estaba ligado a ese hombre llamado Moisés. ¿Por qué Moisés podía levantar la mano y decidir la victoria de una nación? Porque Moisés siempre estaba capturado y capturando la presencia de Dios. ¿Lo entendió? Él estaba capturado por Dios, pero él siempre estaba capturando la presencia de Dios. Y cuando tú estás en esa disponibilidad de ser atrapado por su voluntad y tú también atrapar su voluntad, Dios puede hacer contigo todo sin tener límite. Cuando Moisés hablaba, temblaba la nación. Recuerden que él tenía un velo. Y cuando él se ponía el velo, era por causa de que la gloria se había plasmado en la piel. Y la gente no podía ni verlo. Y lo extraño es que cuando él venía al pueblo, bajado del nivel de esta gloria, dice la Biblia que se quitaba el velo y le daba al pueblo lo que Dios había dicho. Y cuando terminaba se ponía el velo, Virginia, y luego se iba a la presencia de Dios. Y cuando entraba a la presencia se quitaba el velo. Él solo se quitaba el velo para recibir más y para impartir más. Usted está aquí hoy. Cuando ese hombre se quitaba el velo y hablaba, temblaban los rebeldes y se estremecía la nación. Pero cuando él terminaba de dar lo que Dios le dijo, se tapaba. Moisés aprendió a esconderse cuando no tenía nada que decir. El problema es que tenemos predicadores quitándose el velo sin haber oído a Dios. El hombre de Dios, Moisés, se escondía porque ya había terminado de decir lo que Dios dijo. Pero cuando volvía y se lo quitaba, era porque tenía algo de Dios que decirle a la nación. Y Dios va a levantar una generación como la de Moisés, que sepa esconderse cuando no hay nada que hablar, Virginia, y que sepa quitarse el velo cuando ya Dios le habló. Tenemos mucha gente figureando y mucha gente tirándose like cuando ni siquiera tienen nada que decir. Es tiempo de que la mujer de Dios se ponga el velo y se esconda hasta que se le manifieste la gloria de Dios. Solo se quitaba el velo cuando iba a decir, así me dijo Dios. Cuando terminó de hablar Dios, hacía esto y se escondía. El hombre espiritual sabe callarse cuando Dios no está hablando. Ezequiel duró un tiempo durmiendo de lado y otro tiempo con la boca cerrada. Porque cuando Dios no habla, no se puede inventar. Sigo paro. Cuando ese hombre bajaba de esa cumbre con ese velo puesto, la gente decía, viene voz de Dios. Y cuando decía así, así ha dicho Jehová, el que estuvo conmigo anoche y hablamos cara a cara, por esta gloria, por el tiempo que estuve con él, dice el Señor, esto, y cuando terminaba así, acabé, no tengo más nada que hablar, pan, y se escondía otra vez. Cuando tú tienes algo que dar, alguien vendrá a buscarlo. Creo que algunos no lo entendieron. Cuando tú tienes algo que dar, alguien vendrá a buscarlo. Si no tienes nada que dar, nadie quiere venir a buscarlo. ¿Están entendiendo por qué hay iglesias vacías y hay iglesias llenas? Porque hay iglesias donde el hombre de Dios tiene algo que dar y la gente viene a buscar. Escuché a alguien decir, y pasó la noche orando
Y en la madrugada se fue a orar. Y cuando salió, Pedro dijo: maestro, todos te buscan. Escuche, cuando la gente buscaba al maestro, cuando salía de la oración. Y alguien dijo: el que ora, todo el mundo lo busca. Sigo, paro. Sigo o paro. Y ahí está el hombre de Dios con la vara en el aire. Y Hur y su hermano Aarón se dieron cuenta que la victoria dependía de Moisés, que Moisés la determinaba, que era determinante mantener con fuerza al hombre de Dios, que era determinante ayudar al hombre de Dios, si no todos iban a perecer. Y ellos dijeron: nosotros, yo soy un sacerdote, dice Aarón, Dios me ungió, y Hur, yo también estoy aquí, pero si este hombre de Dios muere, morimos todos, porque resulta que Dios lo puso como la cabeza de todos y la unción mayor está sobre ese hombre. Gracias por su entusiasmo. ¿Y qué hace Aarón y Hur? Dicen: este hombre lo único que necesita es que lo ayudemos. Y le tomaron el brazo y se lo mantuvieron arriba hasta que deshizo Josué a Amalek. En el cielo Dios quiere que ocurra, pero en la tierra lo determinas tú. Tú determinas si vive un matrimonio feliz o no. Tú determinas si sigue enfermo o sano. Tú determinas si sigue atada o libre. Lo determinas tú, porque la Biblia ya está escrita a tu favor. Ya la Biblia decretó, escribió y dijo cómo tú debes vivir. Y quiero concluir con este versículo. Esa guerra de Amalek contra Israel es el reflejo de cómo el enemigo va a tratar de oponerse cuando comenzamos a avanzar. No sé si soy el único que los días que decido buscar a Dios son los días de más guerra. Es cuando todo pareciera que viene en contra de ti. Fíjate que mientras los discípulos estaban en la orilla con el maestro, mientras estaban en la barca en la orilla, no había tormenta. En cuanto remaron 5 minutos, vino la tormenta. La tormenta solo aparece cuando alguien está avanzando. Amalek solo hará guerra con aquellos que están caminando hacia el punto donde Dios le trazó. ¿Le estoy hablando a alguien aquí? Mientras la barca estaba en la orilla, no había viento ni había tempestad. En cuanto comenzaron a remar, se levantan los vientos. Así que creo que la tormenta o la guerra que esté viviendo tiene un punto bueno que mirar, que te está anunciando que estás avanzando en dirección correcta. Mira lo que dice la Biblia en Hebreos capítulo 11, versículo 34. Y apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada y sacaron fuerza de la debilidad. Pero escucha algo más: se hicieron fuertes en batallas. Escucha dónde Israel se fortaleció en las batallas. Si hay algo que te descubrirá lo que tienes, es la batalla. Hay gente que hoy somos lo que somos por las cientos de batallas que hemos peleado. La Biblia dice: se hicieron fuertes en la batalla. Así que no temas a cada batalla que vas a enfrentar en tu diario vivir. En medio de esa batalla no solo la vas a vencer, sino que serás fuerte.
Por eso es que la batalla que pelea en el 2019 no se repite en el 2020, porque ya tú tienes suficiente fuerza para volverla a vencer. El enemigo tiene que estar cambiando de espíritu y de principado, y quitando uno y poniendo otro. Y Dios diciendo: mientras más guerra le hace a mi pueblo, más fuerte yo lo propongo. Mientras más resiste a mis ungidos, más gloria yo le daré. Hay alguien que alaba a Dios. Por eso dice: mientras más los oprimían, más se multiplicaban. Mientras más los oprimían, más se multiplicaban. Y esa palabra está poderosa. Se hicieron fuertes en las batallas. Si Jesucristo, el Hijo del Dios viviente, lo resistieron, lo persiguieron, ¿qué te hace pensar que todo el mundo te va a dar la sonrisa de bienvenida? Debe de salir de ser víctima y convertirte en la leona o en el león de Dios, y entender que vas a enfrentar batallas, pero en ellas Dios te hará fuerte. Y oye lo que te dice Dios: de la debilidad sacaron fuerza. De su debilidad. Así que no te avergüences por tu debilidad, porque es el medio que Dios va a utilizar para sacar tu fuerza. Diga el débil: y cuando era débil me hice fuerte. Y le dije a Dios: Señor, quítame, bástate de mi gracia, porque yo me perfecciono en tu debilidad. Pastor, yo no quiero tener debilidad. Yo tampoco. Pero ¿qué te hace pensar que te vas a librar de ella si el apóstol más ungido la tuvo que vencer? ¿Quién no se quiere ir de este mundo y no tener debilidad ni tentación? Todos. Pero la Biblia dice que el Hijo del Dios vivo fue tentado. ¿Y qué te hace creer que tú? Sí, porque tú eres tan amigo del diablo que él a ti te va a exonerar eso. Dios dice: te va a tentar, pero paz, yo he vencido al mundo y al espíritu del mundo. De su debilidad sacaron fuerza. De su debilidad. Y se hicieron fuertes en las batallas. Cada batalla es un entrenamiento a tus músculos espirituales. Por eso tú ves muchachos fuertes, y cuando tú ves la foto del antes y el después, tú dices: no, ese tipo fue que lo inyectaron, le pusieron una vejiga, algo. Porque era un flacucho y de pronto es fuerte. Pero esa fuerza no vino de hoy para mañana, como dice mucha promoción. ¿Quiere aprender a hablar inglés? Acuéstate escuchándolo. ¿Quiere rebajar? Solo ponte esto. A su nombre. Lo que la gente que tuve musculoso, que levantan pesa y hacen exhibición y competencia, le llevó años y meses lograr esos músculos. ¿Y cómo lo lograron? Cada vez más levantaban algo más pesado. Cada vez más algo más pesado. Levantaban por una semana algo de 300 libras y luego intentaban 310. Y ahí 320. Y cada vez que usaban algo más pesado, el músculo se alteraba y tenía más fuerza. Resulta que en el mundo espiritual es así. Cada batalla que esté librando está ejercitando, fortaleciendo y incrementando los músculos espirituales que tienes. El único que dirige a los pastores, a la iglesia, es el Espíritu Santo de Dios. Somos tan importantes para Dios que Él puso lo mejor de Él en nosotros, su Espíritu, y nos hizo habitación de Él para dirigirnos desde adentro hacia afuera.
Conociendo al Espíritu Santo, libro del pastor Juan Carlos Harrigan. Adquiérelo hoy mismo y te aseguro que tu vida no será igual.